Bien, vamos a empezar con este tutorial de Mindsight básico. Bueno, para iniciar Mindsight 3D y Mindsight Compass debemos de crear una carpeta donde se almacenarán los archivos creados durante la corrida del proyecto. Bueno, inicialmente debemos tener archivos de información sondajes para iniciar un proyecto básico y información topográfica. Acá tenemos un archivo collar Survey Assay Lead. El archivo collar contiene información del punto de inicio de los sondajes en superficie, la longitud. El archivo Survey contiene información de la inclinación del sondaje, el azimut hacia donde está inclinado y los intervalos de cada inclinación. Bueno, acá podemos ver que algunos sondajes no contienen información de Survey. Entonces, MySci por defecto le asignará un azimut 0 y una inclinación de menos 90, que sería vertical, para toda la longitud del sondaje. Y en el archivo ASAI tenemos información de muestras y sus intervalos. Tenemos acá leyes de cobre y de molibdeno a un determinado intervalo en el sondaje, y el archivo lito, información litológica, geológica, tipo de roca, alteración, etcétera, y su respectivo intervalo también. Y el archivo topo contiene puntos con información de coordenada este-norte y elevación. Bueno, para empezar un proyecto de MySci 3D debemos tener los límites del proyecto y empezar un proyecto crear un proyecto en MySci Compass debemos tener los límites del modelo. Bueno, para calcular estos límites usaremos el archivo collar de los sondajes. Acá podemos ver un área que es cubierta por el archivo de por los sondajes, y acá un rectángulo de color negro que sería los límites del proyecto, y acá otro que sería las elevaciones. Bueno, acá vemos que el área, no, los límites del proyecto son más grandes que el área cubierta por los sondajes. Entonces le hemos restado una determinada cantidad a la coordenada mínima y le hemos sumado una determinada cantidad a la coordenada máxima, tanto en este y en norte, e igualmente en la elevación. Para ello abrimos el archivo collar. Acá en Excel vamos a usar la función máxima y mínima para hallar valores máximos y mínimos de una determinada de un determinado conjunto de datos. De las coordenadas. Y también de la longitud vamos a hallar, ¿no?, las coordenadas máximo y mínimo. Máximo, vamos a hallar máximo de la coordenada este. Igualmente para la coordenada norte, para la elevación y para la longitud. Y la coordenada mínima nuevamente para esto. Ahora, para la elevación y la longitud no vamos a utilizar los valores mínimos. Para la elevación, la mínima elevación, debemos de utilizar la elevación máxima menos la longitud máxima de los sondajes, restándole la longitud, en este caso 3599. ¿Por qué? Acá podemos ver
esta elevación máxima nos da en este punto, y la longitud sería el largo del sondaje. Entonces esta elevación le restamos el largo del sondaje, entonces nos da un punto por acá que será la mínima elevación. Entonces ahora, para expandir el límite del proyecto, vamos a utilizar la diferencia que existe entre la coordenada máxima y la mínima para poder expandir los límites del proyecto. En ese caso hallamos la diferencia. Restamos, en este caso nos da una diferencia de 762, igualmente para la coordenada norte. Ahora, para la elevación vamos a hallar la elevación máxima menos el dato que hemos hallado de la elevación mínima, nos da un valor de 500, pero a mi parecer es un valor de 500 metros en elevación es mucho, dado que 500 sería mucho, ¿no? Esta diferencia que hemos hallado es solo de los sondajes. Entonces, si esta diferencia es esta longitud, entonces le añadiríamos otra longitud al máximo y le restaríamos otra longitud al mínimo. Serían 3 veces la longitud del taladro, entonces sería mucho, ¿no? Entonces yo le asignaré la mitad, ¿no?, de este valor, 50, porque 500 es demasiado. Y ahora, para expandir estas coordenadas le sumamos la diferencia a la coordenada máxima y le restamos la diferencia a la coordenada mínima. Para la elevación sería la máxima más la diferencia, y para la elevación mínima sería el valor que hemos hallado menos la diferencia. Bueno, estos valores que hemos hallado nos pueden servir para Mindsight 3D, pero para Mindsight Compass, que necesita los límites del modelo, no va a aceptar estos valores porque nos va a pedir definir un tamaño de bloque en cada dirección, ¿no?, este, norte y elevación, y al dividir esta diferencia entre el tamaño de bloque no nos va a dar un número entero. Entonces el programa va a decirnos que hay un error. Entonces debemos de redondear estos valores. Bueno, yo lo puedo redondear a 12.000, 11.900, 12.000, 9.500, podemos bajar 9.500, redondeado, que igual 3.400, 4.400. Bueno, estos serían nuestros coordenadas máximas y mínimas halladas. Bueno, igualmente hallamos la diferencia entre el máximo y el mínimo para poder calcular el número de bloques en cada coordenada. La diferencia sería el máximo menos el mínimo.
Bueno, ahora debemos de definir los tamaños de bloques en un tamaño de bloque en cada dirección. Por ejemplo, un bloque, para tu caso, un bloque de 25 por 25 por una altura de banco de 15. Es un yacimiento de cobre, entonces podemos usar una altura de banco de 15. Ahora, para poder hallar el número de bloques entre cada dirección, le dividimos la diferencia entre el tamaño de bloque. Bueno, acá nos da un número entero, nos dice que es en la coordenada este o en X tenemos 100 bloques, 100 filas de bloques por 100 columnas de bloques por 66.6 de altura. En este caso no es un número entero, entonces el programa nos va a decir que hay un error que debe ser entero. Entonces para poder hacer que esto nos dé entero, debemos de modificar las coordenadas. Podemos modificar en la máxima o en la mínima. Bueno, puedo modificar 4350. Nada, sería más 4370 menos 4360. Bueno, nos da un número entero. Ya tengo hallados los límites del proyecto. Una vez hallados los límites del proyecto, ahora sí puedo iniciar MySaya. Bueno, voy a iniciar MySaya. Antes de esto, en MySaya hay tres tipos más que todo hay dos tipos de límites, que son los límites del modelo que se especifican en MySaya Compass al crear un nuevo PSF o Project Control File, y los límites del modelo, los límites del proyecto que se definen al iniciar MySaya 3D. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los límites del modelo son exclusivamente para trabajar con el modelo de bloques. Lo que les decía, que el tamaño de bloques y el número de bloques tienen que ser enteros. Pero en MySaya 3D tú puedes especificar una coordenada que la diferencia que no te dé un número entero dividido entre el número del tamaño de bloques, y no hay problema. Ahora, los límites del modelo puede ser igual a los límites del proyecto, sí, puede ser diferente, sí, pero sí, tienen que estar por ahí, porque si están alejados mucho, no se va a poder visualizar el modelo de bloques y otros en MySaya 3D. Entonces tienen que estar por ahí, más o menos el centro en este caso del tetraedro cubos debe estar casi por ahí, no debe haber mucha diferencia. Y acá la frontera del proyecto es definido por MySaya. En este caso, si el modelo es recto, no tiene rotación en ningún eje, entonces la frontera del proyecto va a ser la misma que los límites del modelo. Pero en este caso podemos ver un modelo rotado, entonces
MySite calcula las fronteras del proyecto de acuerdo a la coordenada mínima y máxima hasta donde abarca los límites del modelo. Bueno, vamos a iniciar MySite. Bueno, tenemos que especificar la carpeta donde vamos a crear el proyecto. Le damos en OK. Acá nos dice que si deseamos crear un nuevo proyecto, en este caso la carpeta resource será creada automáticamente. Esta carpeta resource es el que contiene los límites del proyecto. Vamos a ver más adelante que al borrar esta carpeta los límites del proyecto desaparecen, entonces nos pide nuevamente los límites. Bueno, acá aparece esta ventana que nos pide poner los límites del proyecto. Lo que les decía hace rato, que podemos introducir estos límites, no hay problema. MySite 3D normal los va a aceptar. $43.79, sí. Toma. En este caso sería 96.19. Acá podemos especificarle tamaño de que si no hay problema. MySite los acepta normalmente. No hay problema al iniciar MySite con estas coordenadas. Bueno, pero al iniciar MySite Compass vamos a crear un nuevo PCF o un Project Control File. Vamos a crear el archivo 10. Entonces en esta ventana nos pide especificar el tipo de coordenadas, en qué unidades vamos a usar. En este caso sería métricos en el proyecto, en métrico en el ploteo 3. En este tipo de proyecto vamos a utilizar un proyecto en 3D. Debemos de ponerle unas iniciales al proyecto, porque pueden ser máximo 4 y mínimo 2. Luego nos pide especificar qué tipo de mineral, en este caso sería metálico. Después nos pide una descripción del proyecto. Le ponemos una descripción. Bueno, acá nos pide, antes de esto, el número de bloques que tendrá el proyecto lo hallamos al multiplicar el número de bloques en filas, el número de bloques en columnas y el número de bloques en elevación o bancos. En este caso serían 640.000.
.000. Si este número de bloques excede a los 15 millones de bloques, MySite no va a aceptar, va a salir error, va a decir que un número de bloques es demasiado, así que tienes que volver a calcular tus límites. Por lo tanto, este número de bloques debe ser menor a 15 millones. Ahora, en esta parte vamos a introducir los límites que hemos calculado para el modelo. En este caso sería en X mínimo 9500, máximo 12000 y el tamaño de bloque 25. Número 9500, 12000 y 12000. Tamaño de bloque 25. En Z mínimo 3400, Z máximo 4360 y tamaño de bloque 15 metros. Bueno, lo que voy a mostrarles es, si por ejemplo definimos un tamaño de bloque de 10 por 10 por 1, no, digamos 1 por 1 por 1, queremos correr el programa, nos dice el máximo número de 100 bloques ha sido accedido para este. Bueno, nos dice que no puede exceder en el número de bloques, que es el máximo que puedes tener es 1000, en este caso 2500. Le ponemos 10. Nos dice que el máximo número de bancos que debe tener es 400, en este caso sí accedía. Bueno, si el número de bloques no es entero en una determinada dirección, también va a marcar error el programa. Vamos a ver. El tamaño de bloque en Z debe ser dividiendo de 9000. Debes cambiarlo. ¿Por qué? Porque no es un entero. Bueno, quería mostrarles que si el número de bloques excede los 15 millones también va a salir error. Algo ha pasado acá. $9,500, 12,000, 19,500, 12,000, 10, 3,400, 4,360, es que es 4. Bueno, voy a
borrar el archivo 10. Voy a crearlo nuevamente. En este caso me faltó especificar el tamaño de bloque en este y norte, que serían 10. En este caso serían los 15 millones. Así que es error. Que ha habido un error. Es por el tamaño de los bloques. Bueno, vamos a borrar el archivo 10. Vamos a crear un nuevo PSF 3. Training Project. Estos serían los límites que hemos calculado para el modelo, con 25, 25 por 15 y 4360. Bueno, le damos en Go y ya se crea el proyecto normal. Abrimos el proyecto. Nos da el número de bloques en cada dirección que hemos calculado, 100, 100 por 64. En los límites del modelo son estos, los límites del proyecto, la frontera del proyecto son estos. En este caso es lo mismo porque no hemos rotado el modelo, ¿no? Está normal. Y los límites del proyecto serían estos, y los límites del modelo estos, y la frontera del proyecto estos. Bueno. Cuando queremos borrar un límite de proyecto en MySite 3D, solo nos basta borrar esta carpeta de resource, que es MySite Resource o recursos de MySite. Borramos esta carpeta y se borraron los límites del proyecto, no del modelo, del proyecto con el cual inicia MySite 3D. Iniciamos nuevamente en la carpeta y no existe los límites del proyecto porque se ha borrado la carpeta resource. Entonces nuevamente nos pide los límites del proyecto. En este caso podemos iniciar desde un archivo 10 o de un PSF Project Control File. Le damos ahí y nos copia automáticamente los límites que hemos indicado en el modelo. Damos OK y listo.